Mi nombre es Carmen Delgado y durante 12 años he construido lo que mi familia considera una tiendita de barrio insignificante. Lo que no saben es que Mercados del Valle se ha convertido en la cadena de supermercados independientes más grande del país, con más de 500 ubicaciones distribuidas estratégicamente en 6 estados. Todo comenzó con una pequeña tienda heredada de mi abuela en el centro de Guadalajara. Mientras mi hermano Roberto se enorgullecía de haber conseguido un puesto gerencial en la fábrica de productos alimenticios deliciosos del norte, yo me levantaba a las 5 de la mañana para recibir mercancía y estudiar patrones de consumo. Roberto siempre había sido el orgullo de la familia. El hijo exitoso que se graduó de administración de empresas y conseguía contratos millonarios para su empresa. Yo era simplemente la hermana que jugaba a los tenderos. La invitación para la cena navideña llegó con la acostumbrada nota condescendiente de mi madre. Carmen, querida, trata de llegar temprano. Roberto tiene noticias importantes sobre su trabajo. Suspiré mientras revisaba los informes trimestrales en mi oficina del piso 20. Las noticias de Roberto siempre eclipsaban cualquier logro mío. La semana anterior había cerrado la adquisición de 50 tiendas más en Veracruz, pero sabía que en la cena familiar eso sería minimizado como comprar más tienditas. Lo que la familia no entendía era que cada tiendita había sido cuidadosamente seleccionada después de meses de análisis de mercado, estudios demográficos y proyecciones financieras. Señorita Delgado, mi asistente María asomó la cabeza por la puerta. ¿Revisó los contratos de Deliciosos del Norte para enero? Sonreí mirando los documentos. El contrato de distribución exclusiva por 300 millones de pesos anuales. Roberto no tenía idea de que su mayor cliente era su hermana menor. Todo está en orden, María. Envía la confirmación mañana después de las fiestas. Durante 3 años, Deliciosos del Norte había crecido exponencialmente gracias a nuestros pedidos. Roberto presumía constantemente sobre cómo había conseguido el contrato más grande de la empresa, sin saber que cada mes yo firmaba personalmente sus órdenes de compra. El día de la cena llegué a la casa familiar en Polanco. La mansión que mis padres habían comprado cuando Roberto consiguió su primer ascenso estaba decorada elegantemente con luces navideñas. Al estacionar mi BMW discreto junto al nuevo Mercedes de Roberto, recordé todas las veces que había fingido problemas económicos para evitar preguntas incómodas sobre mi verdadero nivel de ingresos. Carmen, qué bueno que llegaste, me saludó mi madre con su habitual tono de preocupación maternal. Roberto está en la sala contando sobre su nueva promoción. En la sala, Roberto dominaba la conversación rodeado de nuestros tíos, primos y cuñadas. Su esposa Patricia lucía un vestido de diseñador mientras él gesticulaba dramáticamente. El contrato que conseguí este año salvó a la empresa, Roberto proclamaba con su copa de vino en alto. 300 millones de pesos en ventas. El director general me dijo que soy indispensable. Mi tío Fernando asintió impresionado. ¿Qué empresa compra tanto producto? Una cadena de supermercados, Roberto sonrió con suficiencia. Mercados del Valle. Probablemente nunca han escuchado de ellos, pero compran volúmenes enormes de nuestros productos lácteos y conservas. Me mantuve sentada tranquilamente, bebiendo mi ponche navideño mientras Roberto continuaba su narrativa de éxito. Es una empresa familiar pequeña, pero tienen muchas sucursales en pueblos. No son sofisticados como las grandes cadenas, pero pagan puntualmente. Mi prima Isabel me miró con lástima. ¿Y tú, Carmen? ¿Cómo va tu tiendita? La pregunta que esperaba. La oportunidad perfecta para que Roberto brillara a mi costa. Bueno, comencé modestamente, sigue siendo la misma tienda de siempre. Vendemos un poco de todo. Roberto soltó una carcajada. Carmen es demasiado modesta. Tiene como 3 tiendas ahora, ¿verdad, hermana? Algo así, respondí tomando otro sorbo de ponche. La verdad era demasiado complicada para explicar en una cena familiar. ¿Cómo podía describir las negociaciones con proveedores internacionales, los sistemas de logística que había desarrollado, o las decisiones estratégicas que tomaba diariamente? Es admirable, intervino Patricia con falsa dulzura, que mantengas ese pequeño negocio familiar. Debe ser relajante después de tantos años hacer lo mismo. Sus palabras tenían el veneno sutil que había perfeccionado durante años de matrimonio con Roberto. Definitivamente tiene sus recompensas, respondí tranquilamente. En realidad,
El mes pasado había implementado un nuevo sistema de inventario automatizado en todas nuestras sucursales que había reducido las pérdidas en un 15%. Roberto se levantó para servirse más vino, aprovechando para posicionarse en el centro de atención. Lo que Carmen no entiende es la diferencia entre administrar un verdadero negocio y simplemente mantener una tienda familiar. Yo manejo presupuestos millonarios, tomo decisiones que afectan a cientos de empleados. Es cierto, asentí genuinamente. Roberto sí manejaba responsabilidades importantes. Lo que no sabía era que mis decisiones afectaban directamente su éxito. Por ejemplo, continuó Roberto calentándose con el tema, la semana pasada tuve que negociar con nuestro cliente más importante. Si perdiera ese contrato, la empresa estaría en serios problemas. Esa es la presión real de los negocios. Mi padre asintió orgullosamente. Roberto siempre ha tenido visión para los negocios grandes. Carmen, en cambio, prefiere lo seguro y pequeño. Las palabras dolieron, no por la comparación, sino por la ironía. Mi pequeño negocio seguro generaba más ingresos que la fábrica completa de Roberto. Tienen razón, admití. Prefiero mantener las cosas simples. La realidad era que la simplicidad había sido mi estrategia desde el principio. Mientras otros competidores se enfocaban en publicidad ostentosa y expansiones agresivas, yo había construido una red sólida basada en calidad, precios justos y excelente servicio al cliente. No hay nada malo con ser simple. Roberto me dio una palmada condescendiente en el hombro. No todos podemos manejar la complejidad de los grandes negocios. Ella trabaja en una tiendita de barrio, mientras yo dirijo una fábrica real. El comentario cayó como una bomba en la sala. Varios familiares intercambiaron miradas incómodas. Mi tía Rosa tosió discretamente mientras mi madre trataba de cambiar el tema. Roberto, tal vez. No. Está bien, sonreí tranquilamente manteniendo mi voz serena. Tienes razón. Hay una gran diferencia entre lo que hacemos. La diferencia era que él administraba, mientras yo era propietaria. Él reportaba a superiores, mientras yo tomaba las decisiones finales. El resto de la cena transcurrió en relativa normalidad, aunque noté las miradas de lástima dirigidas hacia mí. Roberto continuó dominando la conversación con historias de su importancia en la empresa, mientras yo escuchaba en silencio, pensando en la ironía de la situación. Al despedirme, mi madre me abrazó con extra cariño. No le hagas caso a Roberto cuando bebe demasiado vino. Sabemos que trabajas muy duro en tu tienda. Patricia me dio un beso al aire mientras murmuraba, deberías considerar buscar algo más ambicioso. Gracias por la sugerencia, respondí diplomáticamente. Definitivamente lo consideraré. El lunes por la mañana, desde mi oficina ejecutiva, llamé a María. ¿Ya enviaste la confirmación del contrato a Deliciosos del Norte? Sí, señorita Delgado. También incluí la cláusula de expansión que pidió para el próximo trimestre. Aproximadamente a las 10 de la mañana, mi teléfono personal sonó. Era Roberto, su voz notablemente menos confiada que el sábado por la noche. Carmen, ¿puedes hablar? Tengo una pregunta un poco extraña. Por supuesto, hermano. ¿Qué necesitas? Estoy revisando nuestros contratos principales y hay algo confuso. ¿Tú conoces a alguien en Mercados del Valle? Su voz tenía una calidad diferente, menos segura. ¿Por qué preguntas? Mantuve mi tono neutral. Bueno, es que recibí la confirmación de renovación de contrato esta mañana y viene firmada por alguien llamado Carmen Delgado. Es probablemente coincidencia, pero... Roberto, lo interrumpí suavemente. ¿Recuerdas que me preguntaste cuántas tiendas tengo? Dijiste 3 o algo así. Su voz se volvió más tensa. Tengo 512 tiendas distribuidas en 6 estados. Mercados del Valle es mi empresa. El silencio del otro lado de la línea se extendió tanto que pensé que la llamada se había cortado. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Carmen? Estoy diciendo que durante los últimos 3 años, tu hermana menor ha sido tu cliente más importante. Los 300 millones de pesos que tanto celebras vienen de mi empresa. Eso es imposible. Tú tienes una tiendita. Tengo una cadena de supermercados que empezó como una tiendita. La diferencia es que nunca sentí la necesidad de presumir sobre ello en cenas familiares. Otro silencio prolongado. Cuando Roberto habló nuevamente, su voz sonaba completamente diferente.
Carmen, yo, no sabía. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque nunca preguntaste realmente. Asumiste que porque empecé pequeña, me quedé pequeña. La ironía no se me escapaba. Roberto había construido su reputación profesional sobre un contrato que existía porque yo había decidido dárselo. ¿El director general sabe que eres mi hermana? No tiene razón para saberlo. Nuestro contrato se basa en que Deliciosos del Norte produce productos de calidad que mis clientes necesitan. Tu parentesco conmigo es irrelevante para esa ecuación comercial. Carmen, sobre lo que dije el sábado. Roberto, dijiste la verdad. Administras una fábrica real mientras yo trabajo en tienditas de barrio. Simplemente resulta que tengo 500 de esas tienditas y compran suficiente producto para sostener tu fábrica. Los días siguientes fueron interesantes. Roberto llamó varias veces, cada conversación más humilde que la anterior. Aparentemente había investigado mercados del Valle y descubierto no solo el tamaño de mi operación, sino también mi reputación en la industria del comercio minorista. ¿Sabías que apareciste en la portada de Revista Empresarial el mes pasado? Me preguntó durante una de esas llamadas. El artículo te llama, La revolución silenciosa del comercio minorista. Fue una entrevista interesante, respondí modestamente. El artículo había detallado cómo había revolucionado el modelo de supermercados familiares, pero había pedido específicamente que mantuvieran mi perfil personal bajo. La llamada más significativa llegó el viernes. Carmen, ¿podríamos almorzar este fin de semana? Patricia y yo queremos disculparnos apropiadamente. Y yo, me gustaría conocer realmente a mi hermana. Nos reunimos en un restaurante discreto en la zona rosa. Roberto llegó sin la arrogancia habitual, y Patricia parecía genuinamente nerviosa. Carmen, Roberto comenzó una vez que ordenamos. He estado pensando mucho esta semana. ¿Sobre qué? Sobre cuántas veces asumí cosas sobre ti. Sobre cuántas veces te traté como si tus logros fueran menos importantes que los míos. Hizo una pausa, mirando su plato. Resulta que durante años he estado presumiendo sobre éxitos que dependían completamente de tu decisión de trabajar conmigo. Roberto, tu trabajo es genuino. Deliciosos del Norte produce productos excelentes. Por eso elegí trabajar con ustedes. Pero elegiste trabajar con nosotros. Podrías haber elegido cualquier proveedor. La realización parecía pesarle. Patricia intervino, su voz notablemente más humilde que en cenas familiares anteriores. Carmen, ¿podrías contarnos cómo construiste todo esto? Realmente queremos entender. Pasé la siguiente hora explicando mi filosofía de negocios, las decisiones estratégicas que había tomado, los riesgos calculados y los años de trabajo de 18 horas diarias. Roberto escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas que revelaban su creciente comprensión de la complejidad de mi operación. ¿Por qué mantuviste todo en secreto?, preguntó finalmente. Porque quería que mi trabajo hablara por sí mismo, no mi apellido o mis conexiones familiares. Cada contrato que tengo, cada cliente que mantengo, cada empleado que contrato, lo hice basándome en mérito, no en relaciones personales. Incluso conmigo, Roberto se dio cuenta. Me diste el contrato porque merecíamos tenerlo, no porque fueras mi hermana. Exactamente. Y lo mantienes porque continúas mereciéndolo. 6 meses después, nuestra relación familiar había cambiado completamente. Roberto seguía trabajando en Deliciosos del Norte, pero ahora con una humildad genuina y un respeto real por mi trabajo. Patricia se había convertido en una de mis defensoras más vocales en reuniones familiares. La Navidad siguiente fue diferente. Cuando la familia se reunió, Roberto me presentó genuinamente, mi hermana Carmen, quien construyó la cadena de supermercados más exitosa del país. No hubo condescendencia, no hubo minimización. Solo respeto real y orgullo fraternal auténtico. A veces la mayor victoria no es demostrar tu éxito, sino finalmente ser vista por quien realmente eres.